Buenas chicos, ahora vamos a seguir con las definiciones, sé que son muchas, ¿vale? Pero son definiciones que hemos visto y si no las habéis visto son muy fáciles de entender, sobre todo con el dibujo. Sí que es importante que más o menos veáis cómo es la definición, pero si lo entendéis bien y sabéis explicarlo no tenéis por qué aprenderos la definición como tal. Lo importante, yo no me sé las definiciones, sé explicar bien lo que es cada una de las cosas, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, la más importante es un polígono. ¿Qué será un polígono? Un polígono, si vosotros entráis en internet y buscáis definiciones, o en los mismos libros, hay dos libros de matemáticas que dan definiciones diferentes, ¿vale? Entonces, al final, me tiene que quedar claro que un polígono no puede tener lados curvados, tiene que tener lados y vértices, ¿vale? Lados y vértices que serán segmentos y puntos, que son las definiciones que vimos ayer. Por lo tanto, un vértice será un punto y un lado será un segmento, es decir, que tendrá principio y final, ¿vale? Entonces, un polígono, ¿vale? Tiene que tener segmentos segmentos y puntos. Y tiene que formar un camino cerrado. Es decir, que yo empiezo en uno de los vértices, en uno de los puntos, y mediante rectas en diferente orientación tengo que volver al mismo sitio. No importa cuántas sean mientras sean segmentos. Entonces, por ejemplo, podéis ver que yo aquí os he puesto diferentes cosas y vamos a analizar lo que dice aquí, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí estoy hablando de vértices, lados y diagonales. Vamos a ver qué es eso, sobre todo en estos de aquí primero, ¿vale? Esto es un polígono, porque tiene tres vértices, ¿vale? Y tiene tres lados. Esos tres lados son tres segmentos. Si yo empiezo en uno de ellos y recorro ese camino, lo que estoy haciendo es volver al mismo sitio siempre. Empiece en el vértice en el que empiece, siempre vuelvo al mismo sitio. ¿De acuerdo? Tiene, entonces estos serán los vértices, esto será un lado, y en este caso, este no tiene diagonales, porque la definición de diagonal es un segmento que va de un vértice a otro no consecutivo. Los vértices consecutivos, en este caso, son este y este, porque son seguidos. Vamos a ver cuando tiene más lados qué es lo que pasa. Por ejemplo, este, vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre este y este? Este tiene segmentos, muchos, ¿verdad? Y este también. Pero ¿qué pasa con este lado? Eso no es un segmento, es un arco de curva, con lo cual es curvado. Luego este no es un polígono, ¿vale? No es un polígono. Si tiene alguno de los segmentos curvados o no está cerrado, de ese, por ejemplo, no os he puesto un ejemplo. Pero mirad, esto es un camino. Es un camino formado por puntos y segmentos. ¿Es cerrado? No. ¿Delimita el plano en dos trozos, dentro y fuera? No. Por lo tanto, no es un polígono, ¿vale? Entonces seguimos aquí. Esto de aquí serán los ángulos, ¿vale? Este ángulo, estos tres ángulos, serán los ángulos interiores, porque están por dentro. Ya hemos dicho que un polígono en el plano delimita dos regiones, dentro y fuera. Seguro que si yo os hablo de puntos y os dibujo puntos, tenéis claro dentro y fuera, ¿vale? Por lo tanto, sí que es un polígono. En este caso, esos serían los ángulos interiores y esto, por ejemplo, sería uno de los ángulos exteriores, ¿vale? A estos no les vamos a hacer mucho caso, nos van a importar sobre todo los interiores, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este, por ejemplo, porque este tiene tres lados, ¿verdad? Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 lados, ¿vale? Una diagonal sería, por ejemplo, de este vértice a ese de ahí, porque los vértices consecutivos a este serían este y este. Esto sería otra, esto sería otra y esto, por ejemplo, sería otra. Con lo cual las diagonales son los segmentos que van por dentro, normalmente por dentro, veremos por qué en este puede haber diagonales que vayan por fuera, y van de un vértice a otro no consecutivo, ¿de acuerdo? Según sus lados, y esto seguro que ya os suena, tenemos una clasificación de polígono. Esto sería un triángulo, porque tiene tres lados. Un cuadrilátero, cuatro lados, pentágono 5, hexágono 6, ¿vale? Y así en adelante. Esto sería un triángulo, esto hemos dicho que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, heptágono, por ejemplo, ¿vale? Luego vamos a ver que pueden ser convexos y cóncavos. Vimos que para ser convexo, un ángulo convexo era aquel que era menor de 180. Luego, los polígonos convexos serán aquellos que los ángulos interiores sean menores de 180. Por ejemplo, este. ¿Vale? ¿Qué pasa en este de aquí? Voy a quitar la diagonal. ¿Qué pasa en este de aquí? Que si yo, por ejemplo, dibujo este es convexo. Este también, este también, este también, este también. Pero
Pero si os fijáis, este es cóncavo y este es cóncavo. Cualquier polígono que tenga al menos uno, este tiene dos, pero solo con que tenga uno cóncavo ya es un polígono cóncavo, ¿de acuerdo? Entonces, cóncavo y convexo tiene que ver con los ángulos que vimos en la sesión anterior. Y luego veremos regular e irregular. Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados y ángulos iguales. Si al menos tiene un ángulo diferente o un lado diferente o segmento, ya no es regular. Con lo cual la mayoría no son regulares. Este es irregular, este es irregular, este es irregular. Este sería convexo, los tres ángulos interiores son convexos, este sería cóncavo porque tiene dos cóncavos. Este de aquí sería irregular porque veo que los lados son diferentes. Cuento los lados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es un decágono según los lados. Y por ejemplo este ángulo de aquí es cóncavo. Por lo tanto sería un polígono cóncavo. ¿De acuerdo? Este, seguro que ya todos lo tenéis más claro, porque si nos fijamos bien, los lados son iguales. Más o menos, lo he intentado hacer a mano alzada, ¿vale? Los ángulos interiores, todos, son obtusos, porque son mayores de 90, pero ninguno es mayor de 180. Por lo tanto, es convexo. Y además, son todos iguales. Si lo dibujamos más o menos bien, esto sería un hexágono regular, porque tiene todos sus lados y ángulos iguales. Esto, que todo el mundo, aparte de saber que es un cuadrilátero, tenemos claro que es un cuadrado y veremos mañana la definición de cuadrado, mañana o cuando vosotros queráis ver el vídeo, ¿vale? Tiene todos los lados iguales y además los ángulos son de 90, ¿verdad? Por lo tanto, esto sería un cuadrado. Veremos mañana lo que es un cuadrado. Nosotros hasta ahora lo que podremos decir de él que es un cuadrilátero regular. ¿Vale? Por último, vamos a ver cosas de la circunferencia. He intentado hacer 10 veces una circunferencia perfecta. Es imposible en esta pizarra, ¿vale? Así que nos conformaremos con esta e intentaremos entender que todo el mundo con un compás sabe hacerla bien en la libreta, ¿vale? Pero vamos a ver qué es una circunferencia. Una circunferencia no es ni este punto, ni esto que hay aquí dentro, ni esto que hay aquí fuera. La circunferencia son los infinitos puntos que hay dentro de esa curva, ¿vale? Es una curva cerrada que cumple una condición, que es que cualquier punto de esos está a la misma distancia de este punto. ¿Cuál es ese punto? El centro. El centro es el punto más importante de la circunferencia sin estar dentro de la circunferencia. Pensad que no es un punto de la circunferencia, ¿vale? Pero sí que es importante porque para saber cuál está y cuál no está, por ejemplo, esto de aquí no sería un punto de la circunferencia porque esta distancia no es la misma que esta, ¿verdad? Entonces, esto de aquí sí que es un punto de la circunferencia porque está a la misma distancia que este o que este, y este de aquí tampoco sería un punto de la circunferencia porque está más alejado y la distancia es diferente. A esta distancia, todo el mundo tenemos claro que le llamamos una R de radio, ¿vale? O R minúscula o R mayúscula. En algunos sitios de una manera o de otra, ¿vale? El diámetro es el doble del radio, entonces es un segmento que va por dentro de la circunferencia desde un punto a otro punto de la circunferencia pasando por el centro. Luego todo esto será el diámetro, ¿vale? Luego vemos un arco. Un arco será un trozo. Entonces, cogemos dos puntos, cualesquiera, ¿vale? De la circunferencia, el A y el B. Entonces, el arco de curva AB será este trocito de aquí. ¿De acuerdo? Y por último, la cuerda es parecido al diámetro, pero que no pase por el centro. Entonces, por ejemplo, podemos hacer dos puntos, el C y el B, y unirlos. Entonces, como esto es una línea o un segmento que va de un punto a otro de la circunferencia y no pasa por el centro, sería una cuerda. ¿De acuerdo? Pues nada, con esto acabamos lo gordo de la teoría. En el siguiente vamos a ver triángulos. ¿De acuerdo? Venga, hasta el siguiente vídeo.